guardaespaldas como Dani Desocupa metiéndose con nuestro equipo? Dani, ¿qué tal para malas lenguas? ¿Se arrepiente usted de haber amenazado a periodistas? ¿A qué periodistas? Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Con lo cual, si insulto a la basura, no considero periodista. ¿Y usted cree que con la violencia se va a algún lado? No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representas. No se lo pregunto a usted. No, yo te lo pregunto a ti. No he venido aquí a contestar, he venido a preguntar. Yo no te voy a contestar a ti. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero, venga, Muchas gracias. Venga, a correr. Payasa. En fin. Algunos, los que más hablan son los que lo tienen debajo. Pero bueno, es lo que hay. Jesús Maraña, han salido a manifestarse hoy Aldama, acusado de corrupción, y Esperanza Aguirre en la semana en la que justo ha declarado Granados por un asunto que afectó presuntamente a su gobierno, al de Esperanza Aguirre. Tenemos esas imágenes, vamos a verlas enseguida, pero Maraña, ¿qué te parece? Pues el mundo al revés, ¿no? Es decir, es algo que por un mínimo civismo pues deberíamos poder evitar, ¿no? El derecho a manifestarse es sagrado, entonces yo, si las manifestaciones son pacíficas, las respeto todas. Ahora, lo que se hace en una manifestación, ya depende de lo que se haga, no tengo ningún respeto. Lo que hemos escuchado a este individuo, pues no me merece el menor respeto porque es no entender nada de las bases de la convivencia democrática. La libertad de expresión, el respeto al otro, el respeto a la labor de la prensa, en este caso la televisión pública, etcétera. Y respecto a la manifestación, lo que más me ha preocupado es escuchar una ovación a Aldama. Es decir, un señor que está imputado en distintos casos de corrupción, que ya sabemos por los indicios que hay, bastante más sólidos que otros que comentaremos, pues está implicado en una de las tramas con un volumen mayor de dinero, digamos, evadido al fisco, ¿no? Más de 200 millones de euros. Bueno, pues llega y en una manifestación convocada por determinadas organizaciones se le aclama, como se aclama a Esperanza Aguirre, la que presidió la charca de ranas de la corrupción. Bueno, pues oye, eso estará en el haber o en el deber de la gente. Es que ahí estamos viendo a Esperanza Aguirre al frente de la manifestación. Esperanza Aguirre al frente de una manifestación en España contra la corrupción y Aldama. Es lo que estamos viendo, es la imagen que nos deja el día. Vamos a ver, porque son dos imágenes muy llamativas. Evidentemente, oye, que salga la gente a manifestarse, todo el derecho. Claro. Y que digan, oye, esto de Zapatero está imputado, ¿vale? Pero Esperanza Aguirre manifestándose contra la corrupción y Aldama, que está acusado no por un caso de corrupción, por más. Esta imagen que deja el día de esta España nuestra. Javier Aroca, Joaquín Muekel, esto nos deja a nuestro país. Esperanza Aguirre al frente de la manifestación contra la corrupción y Aldama, que está acusado pues lo de los hidrocarburos, lo de las mascarillas, en fin. No, yo creo que solo la derecha y la ultraderecha con actos de este tipo como el que hemos visto hoy tienen en su mano volver a aglutinar a la mayoría parlamentaria que apoya a Pedro Sánchez. Yo creo que con 3 o 4 más como estas, pues Pedro Sánchez dormirá bastante más tranquilo, porque la verdad que la esperanza regeneradora de las imágenes que hemos visto de esta manifestación en la que han tenido un papel protagonista el nazi Desocupa, Aldama, banderas franquistas, gritos contra los musulmanes, contra los homosexuales. Bueno, seguramente por ahí no va a encontrar la vía Alberto Núñez Feijóo de poder llegar a la Moncloa y sí de volver a activar, como ha pasado otras veces, pues una mayoría parlamentaria que hasta ahora, por activa o por pasiva, sostiene a Pedro Sánchez porque no da el paso, porque ni Junts ni el Partido Nacionalista Vasco quieren tener nada que ver con estos fascistas que suelen acompañar este tipo de manifestaciones. Ejercicio de democracia, ¿no? Que se pueda manifestar la gente. Y esto contradice las propias afirmaciones de algunos, por cierto, de los que se manifiesta cuando sostienen que España es una dictadura. Pues no, mire usted, España no solamente no es una dictadura, sino que hasta la extrema derecha, que está en contra de la democracia, se puede manifestar. Claro, tampoco yo nunca he tenido, que me he manifestado muchas veces, como seguramente la mayoría de los que estamos aquí, nunca hemos ido a una manifestación con guardaespaldas. No, yo eso no lo he vivido nunca. ¿Te refieres a lo de Desocupa con Aldama? A quien sea. Me parece que ir con guardaespaldas a una manifestación es un síntoma malo del ejercicio de ese derecho a la manifestación. Después están las contradicciones, evidentemente. Si encabezan una manifestación contra la corrupción una persona que está en la calle porque un fiscal decidió que tenía que estar y que tiene unos antecedentes dudosos y que probablemente en su momento quizás
sea condenado por un caso gravísimo de corrupción en este país y en donde precisamente la que lleva la pancarta inicial sea Esperanza Aguirre, con unos antecedentes también, digamos, ranos, por llamarlo de alguna manera, en Madrid, y que ha ilustrado la corrupción en la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo, bueno, me parece como mínimo chocante, ¿no? Pero bueno, la gente sabrá lo que hace. Bueno, hasta en las manifestaciones hay que cumplir unas normas que son las que determina la delegación de gobierno. No se pueden cortar carreteras porque consideren ellos que pueden hacerlo. Yo creo que la democracia respeta mucho más a estos personajes de lo que ellos respetan la democracia y el derecho a la información y la libertad de expresión. Ellos que se llenan la boca de libertad de expresión y lo que hacen es maltratar dialécticamente a los medios de comunicación y en alguna ocasión hasta agredirlos. Pero yo solamente quiero dar un dato respecto a una de las cabecillas de la manifestación, que era Esperanza Aguirre. Pensaba que tenía 2 ranas y tuvo 23 en su propio gobierno. Solo la Gürtel... ¿Ha sonado la rana? Ha sonado la rana. Solo 23. 23 tuvo en su gobierno. Solo la Gürtel ha tenido 69 condenados por corrupción. 25 de ellos altos cargos del Partido Popular, con una suma de más de 500 años de condena de cárcel, de prisión. Por lo tanto, yo creo que algunos de los que encabezan, según qué lemas, deberían de taparse un poco más para no poner al descubierto sus vergüenzas. Y ya de Aldama, pues es que se ha dicho todo en esta mesa, ¿no? Que el referente ético de estos ciudadanos que han salido hoy a la calle sea un personaje que ha sido imputado y está siendo investigado en una trama de fraude fiscal de más de 200 millones de euros, pues dice todo de esa gente, ¿no? Monse. Yo tengo la... Por ciento, que no son tan niños. Se dedican a gritarle al presidente también hijo de puta. Pero si el ministro le ha llamado imbécil a Feijóo. Si esa es la democracia que queremos, si esa es la democracia que queremos, pues yo no, desde luego la voy a combatir. No la queremos. Porque no estoy de acuerdo. Pero no queremos ninguna. Tampoco a Puente llamando no, pero imbécil no, a uno, ya te digo. ¿Qué maneras de hablar son esas? Que ya te digo. O asesino Amazon. Ya te digo que inundar el campo de juego muchas veces se hace para que... Lo digo por lo de la Gürtel de antes. No. Porque estábamos hablando del pasado, pues sí, la Gürtel bueno, del pasado, ¿no? Si se puede defender... Esperanza Aguirre. Estábamos hablando de Esperanza Aguirre. Algo tenía que ver con la Gürtel. Se puede defender esta manifestación también. Es absolutamente democrática. ¿Sí o no? Y para defenderla lo que hay es que decirlo claramente. Yo defiendo esta manifestación. Y no sacar otros recursos de comparación. Hombre, si compartes lo que se dice en esa manifestación y te parece que esa manifestación es homologable desde el punto de vista democrático, dilo y no pasa nada. Es tu posición. No lo puedo decir. Ahora, volvernos aquí y crear un ambiente de que hay que ver lo malo que somos todos. Pues hay que ver lo malamente que se trata a los malos. periodistas en todas partes. Bastante hay que ver malos. lo malamente que la poca Bastante educación que hay. No, yo me refiero a esta. Solamente esto. Esta manifestación es absolutamente condenable. La gente es absolutamente maleducada y además se están conculcando principios que sostienen nuestra democracia. Como es, por ejemplo, la libertad de informar. Pues que la disuelvan. Yo, si me permitís, pondré algo que yo creo que es justo decir. Derecho de manifestación, por supuesto que lo hay. Hay gente que se habrá manifestado en buena lid, por supuesto tienen derecho a pedir presidente dimisión. Lo que no tiene un pase es cortar la carretera A6 para querer acceder al Palacio de la Moncloa o no dejar trabajar a los periodistas. Y luego la gente se manifieste para pedir presidente de dimisión, faltaría más, pueden hacerlo, pero insultar a los periodistas, cortar la carretera para acceder al Palacio Presidencial, etcétera. O, por ejemplo, no dejar trabajar, qué manía de no dejar trabajar a los profesionales de la televisión pública. Ocurría esto con nuestros compañeros de los informativos de Televisión Española, del canal 24 Horas, de malas lenguas. Esto. Ha terminado en la puerta de Moncloa, que hablan desde la organización. Ahí por aquí, venga. Salga por aquí, señor, salga por aquí. Jesús Maraña, pues ahí está esa obsesión con profesionales que están haciendo su trabajo para informar, para contar lo que pasa. Sí, pero que es una obsesión que no sé si se dan cuenta de que es un talante absolutamente antidemocrático. Este es el problema. Yo quería hacer 2 apuntes sobre 2 cosas que he escuchado que creo que no son ciertas. Una es escuchar que vivimos en una dictadura sanchista,
o no sanchista, pero dictadura, es absurdo, ¿no? Cualquiera que en esa manifestación grite sanchismo, dictadura, es que debe vivir en otro planeta, porque, en fin, no sabe o no quiere saber lo que es una dictadura. Y segundo, la Gürtel no es pasado. Perdóname, Monse, no es pasado. Esta misma semana se está juzgando el caso Granados y todavía quedan ramas de la Gürtel por juzgar. Y el Partido Popular está en una sede pagada con dinero negro, como se demostró en la sentencia de la Gürtel y pues sigue allí. Sentencia, es decir, no es pasado. Y otra cosa, no es pasado. Los GAL todavía tenemos que recordar. No es pasado y las reacciones a la corrupción no son pasado, son presente. Y por último, lo que quiero decir es que me parece que a estas alturas no deberíamos, digamos, menospreciar el hecho de que hay casos de la corrupción que ahora se dice son pasado porque han tardado 10 años, 13 años, 15 años en instruirse. Y estamos asistiendo a casos, precisamente de otro signo, por decirlo así, que se instruyen en 2 años. Y vamos a ver, el caso que nos ocupará esta noche, vamos a ver lo que va a tardar. Y habrá unos cuantos factores, pero la realidad es esa. Entonces, es muy fácil decir, es pasado la kitchen, pues dices, oiga, pero yo creo que... Lo que quiero decir es que estábamos comparando, y si comparamos, lo comparamos todo. Pues no, si no queremos comparar, tú. De lo de ahora. Yo no estaba comparando nada. Condenamos, y ya está. Estoy diciendo los hechos. Si me permitís, diciendo que quiere ser presidente de Televisión Española para cerrar Televisión Española, Radio Televisión Española. Dice que es su propósito, dice que ahora mismo es el único punto que le inquieta políticamente. Se venga. Sí, dice, la única aspiración política que tengo, la otra fracasaste, Marcos de Quinto, es algo tan edificante como cerrar Radio Televisión Española. Marcos de Quinto. Yo me he presentado voluntario porque la única aspiración política que tengo, yo no estoy en ningún partido, es voluntario para ser presidente del ente Radio Televisión Española y me comprometo a cerrarla en 3 meses. No cobraría sueldo, incluso pagaría por hacerlo. La única aspiración política que tiene ahora mismo Marcos de Quinto es cerrar Radio Televisión Española. Además se le ve motivado en la manifestación. Pero quiere un sueldo por cerrarla. Maraña, ¿qué te parece? Renuncia al sueldo. Bueno, ya está identificado el del lanzallamas, ¿no? No, se van sumando. Sí, claro. A ver, Marcos de Quinto tiene... Quiere hacernos como pasó con algunos trabajadores de Coca-Cola, por ejemplo, pero bueno. Maraña. Sí, Marcos de Quinto decía, tiene su biografía, sus saltos políticos, que van, yo creo que ya le queda poco territorio hacia la derecha donde situarse, y luego nunca ha creído, que yo recuerde, desde sus principios de inmersión en la política, en lo público, y por lo tanto no cree en los medios públicos, no cree en nada que se parezca a lo que entendemos algunos por necesario en democracia, ¿no? Y luego, esto de que mencione si cobra o no cobra, es muy significativo, ¿no? Porque es un experto en recibir grandes emolumentos y, por supuesto, también en articularlos de manera que pague los mínimos impuestos posibles en este país. Pero es un gesto muy patriótico. Hay gente que se está preguntando si esto es verdad o... Sí, pues sí, es verdad, es FETEN. Esto verificamos que ha ido Marcos de Quinto a la manifestación muy motivado y ha dicho que su única aspiración política es cerrar Radio Televisión Española. Que sí que lo ha dicho, vean. Yo me he presentado voluntario porque la única aspiración política que tengo, yo no estoy en ningún partido, es voluntario para ser presidente del ente Radio Televisión Española y me comprometo a cerrarla en 3 meses. No cobraría sueldo, incluso pagaría por hacerlo. Esto me está recordando, ¿sabe qué? Vamos a ver, Marcos de Quinto. Me está recordando. Igual lo que cerró, por ejemplo, yo vivo relativamente cerca, la sede de Ciudadanos. Eso sí que cerró. Eso sí que cerró Marcos de Quinto. Eso sí que cerró, sí. Y mira que yo no me alegro, pero eso cerró Marcos de Quinto, que está de Ciudadanos. Televisión Española no va a cerrar, pese a Marcos de Quinto. Pero hay una cosa la sede de Ciudadanos, mira, cerró, ¿por qué? ¿Qué pasó con Ciudadanos, Marcos de Quinto? ¡Ay, Marcos de Quinto! Primero que no llega ni a segundo. Primero una Aroca Muekel. Primero, una televisión pública, sea de naturaleza estatal o de naturaleza autonómica, no se cierra por la voluntad de un extremista, ¿no? Hay unos procedimientos, en algunos casos se han cerrado, en otros no, pero hay un procedimiento parlamentario en unos casos, económico, en otros simplemente gubernamental. Lo primero que hay que aprenderse un poquito eso, porque si no hace uno el ridículo públicamente. En segundo lugar, hay que reconocerle que tiene una gran experiencia en cerrar televisiones. Ya cerró la suya propia. Y no sé si cuánto le duró. Luego, por tanto, reconozcamos que es un experto en cerrar televisiones. Y en tercer lugar, hombre, yo lo que no me creo es que no cobre.
Eso sí que no me lo creo. Sea un ciudadano, yo creo que la política ha ganado mucho desde que Marcos de Quintos no se dedica a ello, pero luego además a mí me sigue llamando la atención estos españoles, más españoles y siempre españoles, que son especialistas en tributar fuera de España para pagar menos impuestos, porque este fue un señor que tributó en Portugal, acogiéndose a un sistema fiscal más beneficioso que el español, y si ama tanto España y quiere tanto España, ¿qué mayor contribución a esa España que declarar tus impuestos en tu propio país? Debe querer una España Bueno, ojo porque vamos a ver, María Espínola, Marcos de Quinto que dice que su única motivación política era cerrar Radio Televisión Española. Claro, lo que pasó con los trabajadores de Coca-Cola, con algún proyecto televisivo también fallido, entre otras cosas, Marcos de Quinto, con Ciudadanos. María Espínola, a ver, cuéntanos. María. Pues polifacético cuanto menos, porque Marcos de Quinto ha pasado por el mundo empresarial, la política y sí, también por los medios de comunicación. Marcos de Quinto subió como la Coca-Cola dentro de la empresa de bebidas más conocida del mundo. Llegó a ser vicepresidente mundial de Coca-Cola y durante el ERE que la compañía llevó a cabo en España en 2014 y que dejó en la calle, recuerden, a muchos trabajadores, Marcos de Quinto, a ver si podemos ver ese momento, fue muy crítico con los sindicalistas que lucharon por ese despido colectivo. En 2017 él anunciaba su salida de la compañía, así que en septiembre de ese mismo año van a ver lo que ocurría el día de su boda. Trabajadores de Coca-Cola esperaron a Marcos de Quinto a su llegada y a la salida para protestar. Después dio el salto a la política, como ya saben, en 2019 se convirtió en el fichaje estrella número 2 de Ciudadanos por Madrid. Sin embargo, tras la debacle de Ciudadanos y la salida de Albert Rivera, él también dejaba el partido en 2020 y Marcos de Quinto volvió a reinventarse. Intentó poner en marcha un canal de televisión, La Séptima. Sin embargo, antes ni siquiera de empezar las emisiones, de Quinto abandonó el proyecto. Vamos, que de Quinto no llegó en el segundo. Es lo que hay. Maraña, nada. Bueno, es que hay que reconocer que de ingresos personales de Quinto sabe un montón, ¿eh? Entonces, la televisión es cara de hacer. Ya. Y cuando vio lo que costaba y que no había otros socios que pusieran el dinero, pues dio un paso atrás. Sin eso no hay nada que reprochar. Ya. Yo creo que lo que sí es interesante de lo de Marcos de Quinto es que surja como voluntario, no sabemos ante quién se ha presentado voluntario para hacer la labor, si ante el PP, Vox, desde Vox, no lo sabemos, ¿no? Pero cuidado con el mensaje, porque el mensaje no es por mucho que sea, digamos, caricaturesco, no es la primera vez que se cierra un canal público de televisión en este país, ¿eh? Y cuando se tiene como estrategia deshacer los medios públicos, porque no interesan a una opción política determinada, el ciclo está ya conocido. Primero se deteriora la gestión, se demoniza lo que se hace, se intenta desprestigiar el periodismo que hace un canal y finalmente se dice, oiga, esto no sirve para nada, es un gasto, y se cierra. Y esto ha ocurrido en este país. El caso más cercano, si no recuerdo mal, Valencia. Partido Popular, Vox, Ayuso, Abascal. Decir que haya cambio de gobierno, toda la legitimidad. Pero decir que es que se está ahora mismo adulterando el censo para adulterar las elecciones, curiosamente, primero lo decía Ayuso, que además dice que Sánchez tiene miedo de ir a la cárcel y que para eso permanece. Ayuso decía esto. Es imprescindible convocar elecciones en España. Quizás tiene miedo a convocar elecciones y pasar a ser vecino de Ábalos y de Koldo y de todos los que quedan. No tiene dónde caerse. Y lo sabe perfectamente el señor Sánchez. Pedro Sánchez, ante esa situación, va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones, va a hacer todo lo legal y lo ilegal para no respetar la voluntad popular, para alterar el censo electoral y para perpetuarse en el poder de la manera que sea. Adulterar el censo electoral. Muekel, que es abogado, Jesús Maraña, que es periodista. ¿Qué os parece esto, el tratar de deslizar esta idea? Muekel, Maraña. Pues mira, a mí me parece que una cosa es lo que se puede hacer luego cuando esté la gente regularizada y ver cómo pueden acceder al voto, y otra cosa distinta es mandar el mensaje social y político. No tiene nada que ver lo jurídico con lo político aquí. Lo jurídico será decir, oiga, cuando estas personas estén regularizadas, que por cierto iban a ser 500.000 y ya se han superado los 500.000, van 541.000, más el tema de agrupación familiar, que primero cuando llega esto, y por lo tanto los planes ya se han mentido, pues se decía, está esto previsto para tanta gente. Ya
no se está cumpliendo con lo que se dijo. Pero con independencia de cuando estén regularizados, que puedan ejercer el derecho al voto o no, es una cuestión de carácter jurídico. Desde el punto de vista social y político, es lógico que este representante político, como es Abascal, lo quiera deslizar. Dice, oye usted está intentando regularizar a gente que entiende a Abascal que lo van a votar a Sánchez. Y señora Abascal, yo le pregunto, ¿a usted quién le ha dicho que esas personas que van a ser regularizadas van a votar a Sánchez? Sí, pero que de hecho hay un muro, vamos a ver, que ahora mismo tú regularizas a alguien que no tiene derecho inmediato a voto, Jesús Maraña. No se le da la nacionalidad, se les está regularizando, lo que quiere decir la palabra y la medida. Todo dicho que es social, ¿no? Esta coincidencia, ¿a qué se puede deber? ¿A qué se puede deber esta coincidencia, Pepe Vox, en este tipo de mensajes o en la manifestación? Es una coincidencia precisa con el discurso trumpista, para entender. Todas esas acusaciones que estamos escuchando son perfectas para Trump. Todo lo que se ha dicho, incluyendo incluso el intento de un golpe de Estado, como fue el asalto al Capitolio. Pero aquí, en España, todo eso es mentira. Y se puede comprobar fácilmente. Cualquiera que no quiera creer en cosas extrañas, ¿no? No es verdad, pero sí insiste en una tecla que a mí me parece peligrosa, pero que se está insistiendo desde hace tiempo también desde el PP, que es en la tecla de deslegitimar al otro y de acusar de cosas que no tienen el menor fundamento, pero inciden en hacer pensar que se cometen ilegalidades, que se saltan los resortes democráticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es caer en la misma estrategia, en el mismo discurso con el que está compitiendo. Hace unos días moría uno de los mejores y más comprometidos cantadores en España, el Cabrero, y tiene un fandango. Un fenómeno, ¿eh? Tiene un fandango que dice, a orientarme con el viento de cachorro lo aprendí y ahora que soy perro viejo, a los lobos los distingo desde lejos. A esta gente se la ve desde lejos. Estos no son patriotas. Estos son otra cosa que, por desgracia, conoce muy bien este país. Pero a estos nunca les vamos a ver defendiendo el derecho a la vivienda de la gente, las condiciones laborales, que la gente pueda estar más tiempo con sus hijos. Nunca les vas a ver ahí. Les ves en este tipo de movilizaciones solo para tumbar los gobiernos que han intentado mejorar las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que ese es el problema, que hablamos mucho de los quiénes y muy pocos de los qué. Y cuando empecemos a preguntarnos por qué en España, que es un país que tiene unas cifras macroeconómicas brutales, con una tasa de empleo muy positiva, sigue habiendo un proceso de empobrecimiento de las clases populares y que tiene que ver con la congelación de los salarios, con la situación de la vivienda, los servicios públicos, por cierto, muchos de ellos en manos de las comunidades autónomas que gobierna el PP, y cómo eso está cabreando a mucha gente, que es la gente de la que se aprovecha estos movimientos de extrema derecha, podremos empezar a apuntar a las causas y no a las consecuencias. Este fin de semana ha habido 3 manifestaciones en Madrid. Una de las trabajadoras de las escuelas infantiles, mañana una de la vivienda y esta de fascistas. Desgraciadamente se le va a prestar mucha más atención a esta que a las movilizaciones por la educación. 11:03. Que ha tenido un cariñito para nosotros, escuchen. He sido agredido brutal y salvajemente esta mañana en directo, lo ha visto toda España, por un periodista de La Sexta. Reactine, alergia para los bichos, porque como he tocado al bicho ese de La Sexta, esta cada 2 horas. ¿Para qué te acercas? ¿Para qué te acercas, tontorrón? ¿Para qué te acercas, tontorrón? Hombre, de escolta, no sé, de cómico está cortito el hombre, la verdad, pero bueno, yo no sé si le hará gracia a su público. Bastida, ¿a ti te ha hecho gracia, compañero? Muy divertido, ¿verdad? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Bueno, a ver, he de decir que como apelativo el bicho está muy bien, si nos atenemos a lo que entendemos como a uno de los mejores jugadores del Real Madrid, del bicho, ¿no? Pero, oye, he de deciros, para la tranquilidad de... Hombre, claro, Yéramo, para la tranquilidad de todos, estoy vacunado de todo, ¿eh? O sea, lo digo por si me veis en redacción, que no tengáis problema ninguno. Pero esto que vosotros estáis viendo, que forma parte del juego de ellos, porque ellos viven de estos momentos 3, 4, 5 días, y que no se nos olviden, monetizan durante muchos días vídeos como este, como el que estamos viendo ahora mismo. Bastida, tú estabas preguntando, se ve que al hombre pues no le han hecho muchas gracias tus preguntas, en un momento en el que, es que esto es gracioso, no sé si alguien se ha parado a pensarlo, estamos asistiendo hoy a una manifestación convocada contra la corrupción y de repente el que se erige un poco en líder, símbolo e inspiración contra la corrupción es Aldama, que es un corrupto declarado. Yo he de deciros que estoy muy preocupado. Ellos habían citado, Dani Esteve había citado a sus seguidores a través de sus redes a una hora en concreto para poder hacerse fotos con ellos. Y han estado más de media hora cara al sol, es verdad, porque el sol les pegaba de frente, concretamente, y han estado echándose fotos con
muchísima gente. La gente salía. Nosotros hemos querido respetar ese momento. Podríamos haber ido perfectamente. Estábamos al lado, estábamos a 10-15 metros de donde ellos estaban echando esas fotos. Hemos visto cómo la gente salía diciendo, incluso una señora ha salido diciendo, para mí Aldama debe de ser el próximo presidente del gobierno. O sea, esto es que ni Berlanga, ¿vale? Hemos respetado ese momento en el que ellos estaban con sus seguidores y acto seguido, cuando se han puesto a andar, es esa secuencia que estáis viendo. Yo le pregunto a Aldama, primero por la financiación del Partido Socialista, vuelvo a preguntar sobre si hay algo escandaloso que pueda salir en el auto o en lo que queda en esa pieza que hay separada, y en ese momento es en el que me empuja por primera vez. Yo vuelvo a insistir a preguntar, eso sí, en el perímetro de seguridad. Nosotros no invadimos, no nos ponemos enfrente, no cortamos el paso. Están viéndolo en esas imágenes. En todo momento estamos con ese perímetro de seguridad porque Dani es el escolta de Víctor de Aldama. Decide coger el micro y decide tirarlo, pero más allá, cuando nosotros calificamos de agresión, son esos empujones previos que hay, y en ningún momento nosotros nos hemos dirigido al señor Dani Esteve. En ningún momento. Siempre a Víctor de Aldama, y él, de motu propio, pues bueno, ha tomado esa decisión. Después nos ha insinuado que si queríamos agua, más bien en un tono amenazante, que no, porque él en redes dice, oye, le he ofrecido agua al chaval y todo. Yo he pensado en mi tierra, digo, joder, pues mira, agua está muy bien, porque en Murcia vamos cortitos de agua. Y al final ese tono amenazante nos dice que tenemos que estar en una distancia, ellos la llaman de seguridad, y ya se meten en esa cabecera. Recordar, Víctor de Aldama estaba encabezando una manifestación contra la corrupción. Bueno, si el Partido Popular considera que su ecosistema de oposición al gobierno son este tipo de manifestaciones, ellos son muy dueños de hacerlo y nosotros somos muy dueños también de retratarlo. Es decir, estos señores del Partido Popular se manifiestan en los mismos términos que esta manifestación que se ha producido. Pero me llama mucho la atención el mensaje de esta señora, ¿no? Dice, este gobierno tiene que irse por corrupción, ¿no? Hubo un gobierno que salió por corrupción de este país, que fue el gobierno precisamente del Partido Popular. Y fue gracias a una moción de censura. Si el Partido Popular considera que España está igual de corrompida a como lo estaba en aquellos tiempos, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura. Y la mayoría de los demócratas de este país lo vamos a ver pues como algo normal, porque es el ejercicio de una capacidad que concede la Constitución española, que es legítima. A pesar de que el Partido Popular, de manera machacona, siempre ha mantenido la ilegitimidad de aquella moción de censura y también el que la corrupción era mentira a pesar de que había una sentencia. Yo creo que el Partido Popular, en mi opinión, no soy consultor porque es una profesión de riesgo, pero yo si pudiera le diría que se dejen de este tipo de manifestaciones que lo identifican con una parte de la sociedad española que creo que no se merece más atención que la que le dedicamos, y sí que procedan por los caminos y vericuetos constitucionales que están trazados para que ejerzan su derecho a oponerse y también su derecho a pedir que este gobierno acabe. Pero hay que hacerlo con legitimidad. Sí, está bien. Y seguramente estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que has dicho. Es difícil que el Partido Popular salga y defienda que están allí en defensa de que se acabe la corrupción, cuando sabemos que tiene el historial del que hemos hablado y que seguramente podríamos utilizar para muchos otros partidos políticos. Pero tú dices, esto se arregla haciendo una moción de censura. Tú sabes perfectamente que las circunstancias de esta composición parlamentaria no lo permiten. Ahora, nos podríamos preguntar si esta composición parlamentaria es exactamente la que ahora querría la calle. Y, por tanto, que la legitimidad estaría a lo mejor en que se convocaran elecciones para que quienes gobiernan supieran si tienen el apoyo de la gente. Y eso sería probablemente tan legítimo como pedir una moción de censura. No la da la calle, la dan las urnas. Pues eso, las urnas en la calle. La calle quiere decir las urnas puestas por quien tiene una duda de si la gente le quiere. El que tiene la capacidad de proponer unas elecciones es el presidente del gobierno. Una potestad constitucional. Y luego hay dos vías.
2 vías, otras para Pues uno acabar no la quiere y el otro legislatura. tampoco. Evidentemente la división es una de ellas, pero la otra es la moción de censura o la cuestión de confianza. Pues nada, aquí Pero estamos. claro, la representación que hay en el Parlamento es la que quiso la ciudadanía española. Ni lo temporal. Claro, evidentemente, ¿Y qué ha porque pasado una por el camino? democracia, Han pasado muchas cosas. democracia tiene una periodicidad constitucional. O no, porque el propio Pedro Sánchez las adelantó. O no, Pues ya pero está. ese o no tiene que ser de acuerdo A lo con que la quiera el presidente legitimidad del gobierno, constitucional. ya lo sabemos. No porque un partido diga váyase. Pero lo como puede decía- pedir. Como decía. Pero lo puede pedir. Hombre, ¿o claro, no? hombre, y se puede manifestar Claro, con esta pues ya gente, está. claro, y llamarle al presidente hijo Pues de puta. todo es verdad. Claro que puede. Todo Si es es que no verdad. vivimos en una dictadura. Pues claro que no. ¿Quién Pues ha dicho claro, eso? pues Que diga díselo a misa. ellos, díselo a Yo ellos. ahora voy a ir allí ahora mismo. No, llámalo por teléfono luego. Seguramente me cogerán el teléfono. Esther Palomera. Bueno, yo creo que efectivamente comparto con Aroca. Estamos viendo al mismo que es- tiempo imágenes de lo que ha ocurrido porque esa manifestación, parte de los que estaban en esa manifestación, no todos, cortan la carretera A6 porque querían acceder al Palacio Presidencial de la Moncloa. Que esto no es pecata minuta, es decir, es querer acceder a la delito, sede por del cierto. gobierno. Esther. Bueno, es delito, pero tú has dicho que en Cataluña se hace cada 2 por 3. No, digo lo de asaltar las instituciones. Bueno, Lo- que es en delito Cataluña también- tampoco se lo hace que es cada 2 delito por 3. también es alterar Por el tres, lo he orden- dicho el que se han orden hecho con los público y maestros. cortar las carreteras también. Bueno, yo creo que aquí tampoco cada 2 por 3. la fórmula constitucional para echar al gobierno, si el presidente del gobierno considera que va a acabar el mandato, es una moción de censura, efectivamente. Claro, entonces, si el Partido propiedad. Popular no impulsa una moción de censura, ¿Por qué no puede? será que es... No, sí puede. Claro que ¿Cómo puede. no va a poder? Puede, perfectamente. Poder es lo que- mismo que los presupuestos Bueno, en Cataluña. no, ¿Se puede puede? No se perfectamente. puede. Hasta que no ha habido consenso no se ha podido. ¿Me dejas terminar? Él tampoco puede. Si me dejas terminar, puede Esther. perfectamente. Pues bueno. Lo que sabe es que no cuenta con los votos necesarios No para puede. sacar adelante Eso es no poder. esa moción de censura. Pero si España es una ponzoña, si las instituciones democráticas están corrompidas, si el gobierno es una mafia, si el presidente del gobierno, como ha dicho la bancada popular una y otra vez, es un corrupto y además es el responsable directo de toda la corrupción que se está investigando, lo legítimo es impulsar esa moción de censura, no hay otra cosa. Y luego, insistirte, de verdad, la legitimidad no la dan las manifestaciones. ¿Quién ha dicho La eso? legitimidad He la dan dicho las urnas. Bueno, tú has en dicho que las es que la urnas. calle está pidiendo. ¿Pero qué es la calle? Defíneme la calle. Yo no he dicho que Porque la calle la esté expresión pidiendo de la nada. Digo calle, que las dos la opciones expresión- para cambiar de gobierno es la moción de censura y La convocar expresión elecciones. de la calle se expresa en las urnas. En las urnas. Y en la A ver, medida en vamos que a el presidente mirarlo. del gobierno considera que no ha le da llegado el gana, momento pues claro. de convocar elecciones porque el mandato constitucional No, por el mandato es de no. 4 años. Por el mandato no. Por el Ah, no, mandato no, porque cuando le Ah. convino lo hizo antes. Ah, por el mandato no es. No, por el Será mandato porque no. le conviene No, acabar pero la podemos, legislatura. podemos convenir, Montserrat Nebrera, que ha sido política, que tiene el apoyo parlamentario, es un presidente elegido democráticamente en una democracia parlamentaria. ¿Quién lo niega? Eso es Por supuesto. constitucional. Pues quiero decir, es que no es porque le dé la gana o no le dé la gana, no, es que puede porque lo han elegido los españoles. Por supuesto. Pues eso, es que no es Lo una que- cuestión de que le dé la gana, lo es que tiene el quiero apoyo decir parlamentario. Es que en algún momento decidió Sí. acabar antes la legislatura, por tanto se puede acabar antes. claro. Si no lo Claro que se puede, le claro, pasa lo claro, mismo claro que que, se puede. que al señor Feijóo. Feijóo no convoca o no propone una moción de censura porque sabe que no le va a salir. Y Pedro Claro. Sánchez no convoca elecciones porque sabe que las va a perder. Feijóo Y así es la vida. Feijóo incluso... Permitimos, voy a seguir. Breve que llegan imágenes, pero Javier Aroca. Breve, uno por uno, Javier Aroca. Bueno, pues entonces que lo uno convoque. por uno, Javier Aroca. Hablamos de carácter volitivo, de voluntad, incluso Feijóo no es presidente porque no quiere. Lo que pasa es que no os acabáis de enterar. Porque si él quisiera, sea sería presidente, presidente. no es- Pero no quiere. No, Y como no quiere, pues la grey popular se tiene que aguantar hasta que haya una elección. Pues más allá de la ironía de Aroca, no es presidente porque no tuvo apoyo parlamentario para serlo. La democracia funciona así, tiene unas reglas. Por cierto, que se lancen luego a insultar a los periodistas, a perseguir a los cámaras, a agredir a determinadas personas, pero es muy difícil a veces identificar a cada uno de los que han participado en los disturbios, pero sí que estaban efectivamente grupos como Revuelta, grupos como Solidaridad, que es el pseudo sindicato de Vox, grupos como Democracia Nacional, un partido abiertamente neonazi, y luego hemos visto a militantes de varias formaciones de extrema derecha a título individual, pero que son perfectamente reconocibles. Y todos convergieron ya en Ferraz, en los disturbios que vimos en Ferraz, y están convergiendo también otra vez en este tipo de manifestaciones. Miquel Ramos, gracias por contarnos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas Y noches. yo pregunto, Maraña y Monse, ¿acierta el Partido Popular en mezclarse en este tipo de manifestación con gente que estaba, según decía Miquel Ramos, presente y con ese tipo de actitud, gente de la órbita de la extrema derecha?
¿O es un error? Pregunto, ¿eh? Bueno, es una decisión estratégica. Es decir, si yo uno de los problemas que veo a esta situación en la que incurre permanentemente el PP es que al día siguiente de la moción de censura de 2018 ya pidió la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, acordémonos. Y no ha parado en esa estrategia desde Pablo Casado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues es que yo creo que esto, sí, en esa parte sí lo considero erróneo, porque creo que mucha gente se preguntará, bueno, pero aparte de los, no voy a entrar en los calificativos permanentes contra Pedro Sánchez y la petición de elecciones, ¿qué proyecto de país presenta? Es decir, ¿qué plantea en estos momentos? ¿Qué le parecen los datos económicos? Muchas preguntas que habría que hacer si se hace política de verdad, si se hace oposición de verdad. Y solo un apunte más, Monse. Cuando has dicho lo de la corrupción del PP y de otros muchos partidos políticos, yo creo que hay que tener cuidado con esas expresiones, porque primero, la mayoría de los partidos políticos no han tenido casos de la gravedad que ha tenido el PP en corrupción. No los ha tenido. La mayoría de los partidos no. No es verdad eso. Y además porque son mensajes que son antipolíticos, que es hacer el caldo gordo a esto que estamos escuchando, a todo ese tipo de manifestaciones que llevan a la conclusión, oiga, da lo mismo la democracia que lo que consideran dictadura, ¿no? O lo que sería una dictadura o un régimen autoritario. Y a mí eso me parece preocupante. Rige una asociación de privados, los partidos políticos, que tiene capacidad de poner en el poder al presidente del gobierno, a los ministros, de cualquier partido. Y eso es... ¿Pero qué estás defendiendo? Ha pasado originariamente en otros lugares como Alemania y llegaron a la conclusión de que tienen que cambiar el sistema electoral. ¿Qué estás defendiendo? Yo me estoy liando. El sistema electoral... Dejamos a Roca. Dejamos a Roca. Venga, Roca. ¿Qué estás defendiendo? ¿La democracia directa? No. Es que si la democracia británica, por ejemplo. Si fuera así, es que me siento al lado tuyo. No, la democracia alemana. Si estás defendiendo la democracia directa, me defiendo. Pero claro, no me ha quedado claro si lo que estás defendiendo es la democracia directa o la democracia de partido único. No. Ni la democracia directa. Lo que yo voy a defender aquí claramente son manifestantes, estaban los de Revuelta, había gente relacionada con Vox, también representantes del Partido Popular. ¿Quién había? Miquel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues en primer lugar hay que apuntar a quién organiza. Esto de sociedad civil, que alguien puede pensarse que es la sociedad civil española normal y corriente, es un paraguas, es una plataforma donde los grandes impulsores es personajes como Jaime Mayor Oreja, entre ellos, ¿no? O María San Gil o Alejo Vidal Cuadras, uno de los fundadores de Vox. Y han conseguido arropar, como ya consiguieron cuando se produjeron las manifestaciones en Ferraz, a todo el espectro de la derecha, hasta la extrema derecha, incluso hasta grupos neonazis, que ellos mismos están admitiendo que estaban allí en los disturbios. Por lo tanto, es una de las excusas que está utilizando ahora el tema de la supuesta o presunta corrupción para alentar otra vez las calles, como ya hicieron hace unos años con la ley de amnistía. Y bueno, es un testeo de calle que la derecha suele hacer cada X tiempo para mesurar un poco el apoyo que tiene en la calle. Hemos visto ataques a periodistas, entre otras cosas. ¿Quiénes son los que suelen protagonizar este tipo de acciones? Porque recientemente veíamos también a jóvenes con Vito Quiles en un acto en el Ateneo. Es decir, ¿esta gente están organizados? ¿Es gente de algún colectivo de la extrema derecha determinado? Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que hay un estímulo, digamos, de la violencia verbal y de la agresividad y del acoso, ¿no? Como estamos viendo a través de personajes como los que habéis citado, ¿no? Y que promueven que luego haya otros individuos más anónimos, que son los